Bueno, ya después de haber trabajado con los diferentes tipos de iluminación de V-Ray dentro de 3D Max, ahora vamos a entrar a lo que es el texturizado, a lo que son los materiales y, y la forma en cómo se trabaja con estos. Así que aquí tenemos una pequeña escena, este es un render. Lógicamente aquí tengo absolutamente todos los materiales con un blanco. Esto es básicamente lo que vamos a hacer y vamos a empezar a observar qué es lo que hay en la escena. Les voy a dejar esta escena de igual forma en la descripción del video para que la puedan descargar y puedan seguir más cómodamente paso a paso. Ahora, si no tienen 3D Max 2016 no hay ningún problema, el archivo se puede abrir en versiones anteriores a partir del 2013 si no estoy mal. La verdad no sé si se puede abrir en versiones 2012 o anteriores, pero del 2013 en adelante sí se puede. Así que lo que tenemos aquí, bueno, vamos a primero acomodar por acá. Vamos a acercarnos y tenemos una pequeña escena. Tenemos acá una barra, tenemos el logo de 720 Studio, tenemos un pequeño estante, acá hay unas copas, unos platos y unos cuantos trofeos. Estamos trabajando con una luz de domo que tiene un HDRI como textura, que es el mismo HDRI que trabajamos en el video anterior, que también se los voy a dejar en el link en la descripción del video. El link de descarga. También me estoy apoyando con una luz solar y por acá me estoy apoyando con un Skylight Portal, que es lo que se suele utilizar para iluminar interiores, ya que a veces con el domo y la luz solar no es suficiente para iluminar interiores, así que es necesario colocar un Skylight Portal. Y también tengo por acá unas dos luces de apoyo, esta que está por acá, que está encendida, que es para cuando renderice la imagen general, y esta que está por acá, que es para cuando renderice algún zoom a las copas o a los otros objetos, y apagaré esta y encenderé esta. Esta por el momento está apagada. Tengo también acá unas pequeñas lámparas en tipo botella, y si nos damos cuenta, vamos a darle F3, aquí tenemos lo que son Omni Lights dentro de esas lámparas, pero si nos vamos al render que acabamos de hacer, nos damos cuenta que no tenemos absolutamente ningún tipo de luz proveniente de esas lámparas, pero las Omni Lights están encendidas. Entonces lo que vamos a empezar a generar con esto son materiales translúcidos, no materiales transparentes como un vidrio, sino materiales translúcidos como algún tipo de plástico, el cual deja pasar un poco de luz. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar con acá, pero lo vamos a hacer más adelante mientras vamos a trabajar con materiales mucho más básicos. Así que primero que todo, para entender cómo se trabaja con V-Ray Materials o con materiales de V-Ray, y esto es indispensable, y es que el V-Ray debe estar activado como motor de render. Si no tenemos activado el motor de render y tratamos de utilizar algún V-Ray Material, todos los objetos o todos los materiales que añadamos se van a tintar de negro, simplemente porque no va a reconocer los materiales. De la misma forma, cuando abrimos una escena creada por alguien más con V-Ray Materials y nosotros no tenemos el motor de render activado o instalado, simplemente no nos va a reconocer esos materiales. Así que primero que todo tiene que estar activado el motor de render V-Ray. Muy bien, ahora vamos a la paleta de materiales. Existen dos paletas de materiales, una que es la modo compacta y la otra que es bueno, es un poco más compleja, no es ni tan compleja, sino desglosa mucho más los materiales, pero por ahora no voy a trabajar con esta, sino que voy a trabajar con la compacta, que es la que a mí me parece mucho más fácil de trabajar. Ahora, ¿dónde encontramos los materiales de V-Ray? Es que por defecto todas estas casillas vienen con un material estándar, que es un material de 3D Max. Así que el material lo vamos a aplicar desde esta pestaña de aquí, dice Standard, y tenemos todos los materiales estándar: Architectural, Blend, Composite, Morpher, Ray Trace, Multisub Object, que es bastante importante,
este de aquí, y aquí tenemos la pestaña de los materiales de V-Ray. Así que vamos a abrir. Por acá abajo también tenemos una pestaña donde nos muestra los materiales de toda la escena. Y por ahora tengo simplemente un material base, que era el que les dije que estaba apareciendo en el render, todo blanco. Así que vamos nuevamente acá, vamos a cerrar esto, y aquí tenemos todos los materiales de V-Ray. Vamos a empezar por el más básico, que es el V-Ray Material. Vamos a darle clic y aquí obtenemos nuestro V-Ray Material. Ahora, para trabajar con los V-Ray Materials o con la previsualización del material, yo siempre suelo activar esta casilla. Me parece bastante importante, que es un background o un fondo de colores, ya que el fondo normal sigue siendo gris y se pueden perder lo que son, o no podemos visualizar de forma correcta lo que serían las reflexiones y las refracciones, que ya vamos a hablar de qué consisten. Así que yo suelo activar el background primeramente. Muy bien, y el primer objeto que vamos a empezar a trabajar es este de aquí. Bueno, antes miremos qué es lo que yo tengo acá. Yo lo que hice fue crear una caja, pero si nos damos cuenta, por esta parte no veo las paredes de acá, y si lo volteo sí veo estas paredes. No veo el techo desde esa parte, desde acá sí lo veo, desde acá veo el piso. Bueno, el piso lo veo desde ambos lados porque no le coloqué esa opción, ya que no, para nada necesito mirar desde acá. Pero ¿cómo fue que lo hice? Bueno, el techo lo hice con una caja normal. Lógicamente separé el techo, separé el piso también de las paredes. ¿Y cómo es que consigo este efecto? Bueno, este efecto lo consigo seleccionando el objeto, yéndome a propiedades de objeto y diciéndole que quiero ocultar las caras posteriores. Noten que ahora ya están apareciendo todas las caras. ¿Cuál es la cara posterior? La cara posterior, cada polígono tiene dos caras. Noten que aquí no tengo un grosor como este pequeño grosor que hice para simular un poco la ventana, sino que cada cara es un plano que tiene cada polígono es un plano que tiene dos caras. Una es la principal, lógicamente la otra la secundaria. Una es la frontal, la otra es la posterior. Las caras posteriores nunca se renderizan, mientras que las caras frontales sí son las que se renderizan. Entonces, cuando creamos una caja, esta es una de las formas de trabajar arquitectura interior. No es la única, es una de las formas. Cuando creamos una caja, voy a darle editar poly. La caja siempre tiene, por lógicas razones, las caras frontales hacia afuera. Pero como se trabaja con arquitectura interior, necesitamos las caras frontales hacia adentro. Así que lo que vamos a hacer es que, bueno, antes de hacer eso, primero vamos a darle, para anotar en tiempo real el cambio, vamos a darle backface cool, que es para ocultar las caras posteriores. Así que vamos a seleccionar todas las caras y le vamos a decir flip, voltear. Y ahora, como pueden ver, las volteamos y de aquí no vemos el techo, acá vemos el techo, acá no vemos el piso, acá sí vemos el piso. Pero cuando nos vamos hacia adentro no tenemos ningún problema y vemos absolutamente todas las caras. Vamos a mirar, ahí podemos ver todas las caras estando desde adentro, ya que estamos viendo son las caras frontales. Esta es una de las formas para trabajar arquitectura interior. Bueno, voy a eliminar, y así fue como hice esto de acá. Así que voy a dejarlo como estaba antes. Object Properties, Backface Cool, y listo. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es la barra. Y vamos a añadirle este material. Voy a decirle barra, voy a renombrarlo. Es importante renombrarlos para tener un mejor orden y para cuando necesite hacer algún tipo de modificación no perder dónde está cada material. Así que puedo añadirlo a este objeto de varias formas. Una es arrastrándolo, darle control Z. Otra es diciéndole que quiero asignarlo a la selección. Aquí, como ya tengo seleccionada la barra, simplemente le doy acá. Perfecto, y ahí noten que hubo un cambio de color. Y ahora vamos a empezar a trabajar con lo más indispensable, con lo más básico, que es el Diffuse Color, que es lo que se encarga de darle el color al objeto. Así que vamos a abrir acá y aquí tenemos una pequeña paleta de RGB, que es Red, Green and Blue,
que es la paleta de colores con la cual trabaja 3D Max, y a través del Red, Green and Blue o rojo, verde y azul nos da el resto de colores. Entonces podemos empezar a trabajar con el color a medida que lo vamos subiendo, a medida que lo vamos bajando. Bueno, y para entender lo que son los colores, primero tenemos que entender un poco la teoría del color, y para explicarla básicamente, y es muy básicamente, nosotros en la vida real nunca vemos, no vemos los colores, o nuestro ojo no percibe los colores, sino lo que percibe es la luz reflejada en los colores. Eso es lo que nuestro ojo percibe. Así que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y como base, partir de que nunca debemos usar el color 100% negro, 000, o el 100% blanco, 252, 252, 252. ¿Por qué? Porque el color 000, o sea, un negro completo, en la vida real no existe, en la naturaleza no existe, porque quiere decir que sería un objeto, que este sería un objeto que está absorbiendo completamente toda la luz que recibe la está absorbiendo, y eso no existe. Siempre los colores negros, ya sea la pantalla de su monitor que están viendo en este momento, o cualquier objeto que estén viendo en este momento, nunca reciben o absorben completamente toda la luz. Siempre reflejan aunque sea un poco, y por eso es necesario colocarle un 1, un 2 o un 3. Nunca se le coloca un 0, ya que ese objeto o ese tipo de color no existe en la vida real, y lo que estamos buscando son materiales fotorrealistas. Entonces nunca debemos colocar un 000, y de la misma forma nunca debemos colocar un 100% de blanco, ya que tampoco existe un material que refleje el 100% de la luz, excepto lógicamente un espejo, pero el espejo, ese material se crea de diferente forma y no tiene nada que ver con el diffuse color, sino más con el reflejo. Así que tampoco vamos a trabajar con un blanco puro, ya que eso no existe. De la misma forma en que lo decía cuando hablaba de las luces en videos anteriores, no existe tampoco una luz blanca total. Por eso no es bueno colocar una luz blanca total, sino una luz un poco más de esta forma. Pasa lo mismo con los colores o con los materiales. No se debe hacer un blanco completo, sino se debe llevar hasta por acá. Yo generalmente no suelo pasar de 200. ¿Por qué? Porque el material blanco es uno de los materiales más difíciles de trabajar, tanto en la fotografía como en el render 3D. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos un pequeño quemado, pero no le presté tanta atención al quemado, ya que el blanco suele reflejar demasiada luz. Así que cuando cambiemos este material por un material que no sea blanco, no vamos a tener ese problema, ya que dicho material no refleja tanta luz. Así que vamos a empezar por acá y vamos a darnos cuenta que vamos a abrir otra vez la paleta de materiales, y yo lo voy a dejar en un blanco, voy a dejarlo en un 190, vamos a dejarlo en un 200. Ahora, si ustedes quieren, pueden dejarlo en otro color, pero sería a partir de los mismos parámetros. Nunca utilicen un rojo completo, nunca utilicen un azul total. Siempre traten de bajar un poco esta flecha. Siempre traten de bajar un poco los parámetros. Así que vamos a dejarlo en unos 200. Y ahí me parece bastante bien. Y ya con la luz se hará el resto del trabajo. Eso es para empezar. Esta es la parte más básica, que es el diffuse color. Ahora también hay otra forma de trabajarlo. Uno es con el canal difuso como color, y otro es el canal difuso como textura. Así que vamos a abrir una nueva de acá y vamos a decirle que también quiero un V-Ray Material, y vamos a colocarle pared, o bueno, vamos a colocarle ladrillo, y vamos a irnos a la carpeta donde descargaron los archivos de este video, y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos, además del HDRI, tenemos varias texturas, entre ellas una de ladrillo, una de madera, y tenemos un patrón por acá y un scratch o unos arañazos por acá. Ahora, para hablar de las texturas, es importante que ustedes se vayan haciendo con lo que son patrones de textura o este tipo de scratch, ya que son bastante importantes a la hora de crear materiales
materiales complejos. Por acá les voy a dejar unas páginas. Les voy a dejar lo que son las páginas, la página de V-Ray Materials, que es una página donde pueden descargar cualquier tipo de materiales de V-Ray. Pueden irse aquí, creo que tienen que estar registrados si no estoy mal para descargarlos. Pueden irse a All Materials y aquí pueden buscar por categorías. Hay arquitectura, hay de autos, de ropa, de comida, de vidrio, líquidos, metálicos, orgánicos, plásticos, piedra, transparentes, madera. Hay de todo. Ustedes también pueden subir sus materiales aquí, pero bueno, no recomiendo. Hay buenos materiales, claro está. A veces cuando se está corto de tiempo, si están cortos de tiempo, pueden utilizar algún tipo de material acá para no tener que crearlo, pero tampoco suelo utilizar mucho este tipo de materiales descargados, ya que ningún material se parece a otro y ningún objeto con un material se parece a otro objeto con el mismo material trabajado en un ambiente completamente diferente. Cada material es singular, así hayan sido creados de fábrica, por así decirlo, industrializadamente. Ningún objeto, ningún material de algún objeto se parece a otro material del mismo objeto, ya sea por ejemplo el oro, dos lingotes de oro, por así decirlo, hechos industrialmente. El oro de un lingote no se va a parecer al oro del otro lingote, o dos metales que sean exactamente iguales no son exactamente iguales, sino que tienen diferentes cambios. Entonces les voy a dejar también, les voy a dejar esta página por acá. Les voy a dejar también el CG Textures, que es una de las mejores páginas donde se puede descargar cualquier tipo de textura. De acá descargué lo que era el ladrillo. Vamos a buscar brick, que es ladrillo en inglés. Acá descargué el ladrillo, la textura de ladrillo que les dejé, y también descargué la textura de madera. También podemos buscar en Google lo que son scratches, que son los rasguños. Ahora, si no consiguen uno en blanco y negro, es importante que los consigan en blanco y negro, porque estos no son para colocar en canales difusos como texturas, sino son para colocar como máscaras. Y las máscaras es mejor trabajarlas en blanco y negro. Ahora, si no consiguen texturas en blanco y negro, por ejemplo esta de aquí, simplemente la pueden descargar, y si conocen algún editor de imágenes como Photoshop, por lo menos las pueden convertir en blanco y negro y les pueden dar el contraste que ustedes quieran. También aquí unos pequeños patrones que también van a servir más adelante, y les voy a mostrar cómo se utilizan. Vamos a cerrar por acá, y para nuestro siguiente material, que es este de aquí, que es el ladrillo, vamos a tomar el ladrillo de acá, la textura de acá, y vamos a añadirla a este cuadro de acá. Y ahí ya tenemos lo que es nuestra textura de ladrillo. Podemos empezar a modificarla acá. Si queremos podemos, por acá no. Si queremos podemos decirle que no queremos tantos ladrillos, sino que queremos que salgan menos. Pero ese no es el caso, así que vamos a dejarla por ahí. Y vamos a añadirla a nuestras paredes. Ahora estamos viendo que no aparece nada, y que al añadir el material lo que hizo fue tintarnos de gris. Y si nos movemos por acá, cambia el color, como si estuviéramos trabajando todavía con el color difuso y no con el material. Bueno, esto pasa porque no tenemos activado el botón de mostrar dicho material. Ahora vamos a decirle que quiero mostrar la textura, y ahí tenemos la textura. Pero si nos fijamos y si aplicamos un render, vamos a aplicar un pequeño render por acá, vamos a verificar que todo esté bien. Vamos a devolver esto, vamos a colocar esto en un 250 y vamos a aplicar un pequeño render. Voy a pausar el video mientras termina. Muy bien, aquí ya lo tenemos, y como pueden notar, no hubo necesidad, vamos a ver la paleta de materiales, no hubo necesidad de aplicarle un 100% blanco para que en el render obtuviéramos un blanco. Con un 200 basta, y creo que ya eso es demasiado, pero voy a dejarlo por ahí porque noten que aquí ya me está empezando a generar un quemado, así que sí, mejor vamos a bajarlo un poco a 195.
ya que si lo hubiera elevado más, si lo hubiera dejado mucho más blanco, hubiéramos obtenido un mayor quemado. Vamos a cerrar por acá y voy a empezar a resolver un pequeño problema que no me había fijado que tenía. Ah, no, es este el que se movió. Muy bien. Me di cuenta por acá por la línea negra que en algún momento levanté las paredes. Y el techo está bien. Igual en el archivo de descarga lo más probable es que ustedes ya no tengan ese error, ya que quizás ya lo haya solucionado, así que no se preocupen por eso. Muy bien, y lo otro que les iba a decir, era lo de la textura de los ladrillos. Como pueden ver, aquí tenemos una muy buena textura de ladrillos, es bastante real, bastante buena, pero no lo suficiente, ya que los ladrillos tienen cierto relieve entre sí, y eso lo tenemos que generar con otro tipo de mapas. Así que eso es lo que vamos a empezar a ver, que son los mapas. Y nos vamos a empezar a ir por acá a la pestaña de mapas, donde encontramos cada uno de los mapas o cada uno de los canales con los cuales trabaja el V-Ray Material. Y el primero es el difuso, que es donde tenemos la textura de ladrillo, y el que por ahora necesitamos es el Displace. Así que vamos a llevar el ladrillo al Displace, vamos a darle cancelar por un momento, vamos a abrir esto y vamos a ver qué es lo que pasa. El Displace con un 100% de Displace, y vamos a decirle que quiero que sea una instancia para lo que sea que... No, mentiras, vamos a decirle que quiero que sea una copia. Vamos a hacerle copia y se empieza a deformar completamente. El displacement es precisamente para que no ese relieve, porque el relieve lo da el bump, sino ese desfase entre unos y otros. ¿Cómo funciona el displace? Bueno, funciona de la misma forma en que les decía que funcionaba cualquier otro tipo de máscara o cualquier otro tipo de canal que no sea el difuso. Trabaja con escala de grises. El negro lo toma como un punto cero y el negro total lo toma como un punto cero y el blanco total lo toma como un punto 100. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a esta pestaña, vamos a acá no es, vamos al View Image, vamos a agrandar esto. Quiere decir que todo punto donde haya blanco lo va a desfasar y todo punto donde haya negro no lo va a tocar, lo va a dejar completamente quieto. Así que vamos a cerrar esto y supongamos que tuviéramos una textura de ladrillo que fuera un ladrillo marrón, un ladrillo anaranjado, y no podríamos agregar esta misma textura. Así que lo que yo recomiendo es que se lleve esa textura a Photoshop y se edite hasta dejarla en negro, generar unos buenos contrastes para generar un buen desfase entre ellos. Pero voy a asumir que ustedes no saben utilizar Photoshop, ya que todavía no lo hemos aprendido, así que voy a decirle por acá que quiero copiar o quiero cortar este material. Voy a darle Displace y voy a agregar, esta vez no voy a agregar un bitmap, que es lo que agregamos cuando agregamos imágenes, sino que voy a agregar un color correction, que es como un editor de imágenes, y aquí sí voy a agregar lo que es mi textura de ladrillo. Y ahora no quiero ver el resultado final, sino que lo que quiero ver es el patrón que tengo inmediatamente. Ah, no, perdón. Sino lo que quiero ver es el patrón que tengo acá. Y aquí puedo empezar a manejar lo que son los diferentes colores de la textura que he agregado. Puedo decirle que quiero cambiarlo. Noten cómo empiezo a cambiar la saturación y los colores de la imagen, pero eso no es lo que quiero, ya que habíamos dicho que quería algo blanco y negro. Pues lógicamente aquí, como los ladrillos son blancos, ya tenemos un blanco y negro, pero supongamos en caso de otro proyecto que ustedes tengan y tengan ladrillos normales, sin pintar, ladrillos marrones o de otro tipo de color, o cualquier otro tipo de
de material, ustedes lo que pueden hacer es toman esa textura y le dicen monocromática. Noten que hay todo un pequeño cambio. Vamos a agregar por un momento, vamos a agregar esa textura de madera que tiene color. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, es simplemente para que vean cómo funciona. Esta es normal, noten que está marrón. Y aquí lo vuelvo monocromática, está completamente blanco y negro. Y aquí puedo empezar a jugar con lo que es la saturación. Vamos a llevar esto a 0. Puedo darle brillo. Puedo jugar con el contraste, que es con el que hay que jugar más. Vamos a llevar esto a 0 nuevamente. Vamos a llevar esto a 0 nuevamente. O bueno, vamos a simplemente eliminarlo. Vamos a llevarlo al displaced. Vamos a hacer la instancia. Y vamos a crear una cámara. Vamos a crear una cámara. Voy a apagar el LED. Bien, vamos a crear una cámara por acá. Voy a decirle que sea una copia. Perdón. Vamos a llevarlo para acá. Voy a decirle que quiero que sea una copia. Vamos a irnos a esta cámara. Vamos a irnos por acá. Y vamos a aplicar un render. Vamos a apagar el display para ver la diferencia mucho más de cerca. Voy a colocarle zoom pared. Aplicar un render. Voy a pausar el video mientras. Muy bien, y ya terminó. Noten el tiempo, 1 minuto con 1 segundo. Y vamos ahora a aplicar el displacement. Ahora, si no quieren aplicar ustedes el displacement, si no quieren hacer este render con el 100% del displacement, no lo haga porque les va a tomar mucho tiempo. Yo lo voy a hacer simplemente para que ustedes vean qué pasa cuando tengo el 100%. Para que noten el tiempo que tarda y lo que va a ocurrir. Así que voy a generar el render con el displacement. Voy a asegurarme que ya tengo el displacement. Ya está activado, perfecto. Voy a renderizar y noten que aquí empieza a ocurrir un nuevo... aparecía un nuevo letrero que no aparecía antes, que es Building Raycast, que es cuando trabajamos con el displacement. Voy a pausar el video mientras. Muy bien, y ya después de una eternidad, ya que vean cuánto duró, casi 3 minutos, tardó casi 3 veces más y en un render con baja calidad, y aún así tenemos un resultado bastante malo. ¿Por qué? Porque como les decía, el displace o el displacement es un canal bastante delicado de trabajar y no necesitamos parámetros tan altos. Así que vamos a colocar tan solo creo que 6 ya es demasiado, vamos a colocar un 3 y vamos a generar un render. Con este 3 creo que es más que suficiente. Vamos a generar un render a ver qué tal queda. Y bueno, aquí ya terminó. Creo que lo que era el displacement en 3 estaba bastante bajo, así que lo cambié a 6. Y como pueden ver, aquí tenemos ya un pequeño relieve. Voy a apagarlo y voy a darle una copia. Y voy a renderizarlo sin el displacement para que veamos cuál es la diferencia. Y noten que tenemos aquí un resultado bastante plano. Y aquí ya tenemos mucho más relieve. Ahora, si ustedes quieren que sea más, deben generar un mayor contraste. No deben aumentarlo. No lo aumenten, por favor. Ya les voy a explicar por qué es este error. Si es que a ustedes también les ha parecido. Lo más probable es que les haya parecido. Si quieren generar un mayor desfase, esa es la palabra, desfase, entre ladrillos y brechas. La brecha es el mortero o el cemento. Y el ladrillo, no aumenten el displace, ya que lo que van a hacer es que simplemente el displace va a salir más de la pared, de su punto de inicio, pero va a seguir teniendo este mismo desfase. Lo que tienen que hacer es que tienen que generar un mayor contraste con el color correction,
que hemos visto ahora, o con Photoshop o cualquier otro programa de edición de imágenes. Tienen que generar un mayor contraste entre los colores blancos y los colores negros. El negro sería la brecha, ya que, como les decía, es el que no, sobre el cual no actúa el diffuse, y el blanco sería sobre el cual actúa el diffuse, no, perdón, el displace, y el blanco sería sobre el cual actúa el displace. Así que voy a dejarlo activado y voy a generarle otro efecto mucho mejor para que lo estilice mucho más. Vamos a abrir el bump, perdón, vamos a abrir el preview y vamos a darle al bump. Vamos a darle instance y noten que ya tengo un relieve mucho mejor. Vamos a aplicar un pequeño render. Vamos a eliminar esta imagen. Ya como pueden ver, aquí está totalmente plano sin el displacement, y aquí está con mucho mayor relieve con el displacement. Bueno, pero antes de generar el render, tengo que darles un consejo, y es que el displace traten de usarlo solo cuando son renders de detalle. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos, digamos, un render exterior donde hay muchísimos, bueno, donde el ladrillo, por ejemplo, no es, si es que estamos trabajando con ladrillo, no está en primer plano del render o no está cerca de la cámara, da igual si tiene displacement o no tiene displacement, simplemente no se va a notar la diferencia. O lo mismo con cualquier otro tipo de materiales que necesiten displace o que necesiten un tipo de desfase, que no sea adecuado hacerlo a través de modelado, sino a través de un displacement. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, los ladrillos también podríamos desfasarlos a través de un modelado, pero lo estamos haciendo a través de textura. Entonces, si están trabajando con un material que va a estar demasiado lejos de la cámara, mejor no utilicen el displace, porque lo que van a hacer es ralentizar el render. Como se pudieron dar cuenta, el render sin el displace, que es este, tarda 1 minuto, y con este tarda 3 minutos. Así que lo que van a hacer es ralentizar mucho más el renderizado. Así que, como consejo, úsenlo solo en materiales que tengan bastante cerca a la cámara que van a renderizar. El bump sí lo pueden utilizar, claro que el bump también lo recomiendo solamente cuando está cerca, ya que son canales que empiezan a ralentizar mucho más el render. Así que es mejor solo trabajarlo con materiales que tenemos cerca. Materiales que tenemos demasiado lejos, simplemente no nos va a dar el detalle del render para lograr apreciar lo que es ese bump, ese relieve, o lo que es el displacement, que es el desfase. El bump, recuerden que es un pequeño relieve, y el displacement es como un desfase. Vamos a aplicar ahora el render y vamos a ver la diferencia entre solo displaced y el displace más el bump. Bueno, ya terminó, y aquí, como pueden ver, tenemos un poco más de relieve, de detalle, que en este es muy mínimo, pero sí se alcanza a ver. Aquí, como pueden ver, está mucho más ¿cómo se dice? Bueno, se ve mucho más fuerte el relieve acá que acá. Está mucho más tenue, acá está mucho más marcado. Bueno, no les he dicho por qué es este pequeño error. Vamos a mostrar por qué es este error, y es que hasta acá está la pared. Vamos a irnos por acá. Por acá. Este pequeño dintel, o el pequeño borde del dintel, sería este de aquí. ¿Y por qué vemos este error? Porque generamos un displace, y el displace lo que hace es desfasarlo. Entonces, como pueden ver, está bastante desfasado, habiéndole agregado simplemente un displace de 6. Y aquí podemos ver la diferencia entre los ladrillos y las brechas. Ahora, si no quieren que sea así, pueden acomodarlo. Eso es necesario acomodar bastante bien la textura en postproducción. Sería en preproducción, sería en Photoshop. No tanto en el color correction, ya que no es tan potente como en Photoshop. Así que sería necesario acomodarla para que sea más dura esa diferencia. ¿Y cómo puedo solucionar eso? Bueno, lo que pasa es que el display lo que hace es que estos ladrillos de aquí simplemente los desfasa
Los ladrillos de esta línea los desfasa hacia acá y los ladrillos de acá los desfasa hacia abajo. Así que tendría un pequeño problema aquí y aquí. Así que lo que suelo hacer yo, de la forma en la que yo suelo solucionar esto, es que tomaría estos pequeños muros de acá, les doy detach, no los voy a sacar del objeto, simplemente los voy a separar de este elemento, voy a decir que sí, y voy a levantar un poco este, voy a bajar un poco este, voy a correr este un poco hacia mi izquierda y así un poco hacia mi derecha. Y cuando se genere el displace o el desfase, lo que va a hacer es que es esta línea de acá, lo que va a hacer es que lo va a desfasar de aquí hasta acá. Creo que está demasiado, así que vamos a correrlo un poco y lo va a llevar hasta la línea donde termine el muro. Esa es la forma como yo lo suelo corregir cuando tengo varias paredes de ladrillo y se me genera ese error. Vamos a generar lo que es la otra textura, que es este de aquí. Yo ya he creado lo que son las coordenadas de mapeado, que es el VMap, ya que pues este video no tiene nada que ver con lo que es el mapeado. Si quieren saber cómo mapear, pueden ir a los cursos básicos de 3ds Max, donde enseño cómo mapear. Vamos a colocar acá, agregar un Build Material y vamos a agregar la madera. Y aquí ya tenemos esta madera aquí y vamos a agregarla por acá, vamos a agregarla por acá. Tengo estos 4 paneles que son independientes del estante, ya que estos 4 paneles van a ser un espejo. Voy a mostrarlo. Y suponiendo que no estemos contentos con el resultado, voy a decirle cortar, y aquí sí podemos ver bastante bien cómo vamos a trabajar con el color correction, o pueden hacerlo en un Photoshop o en cualquier otro. Decirle acá, voy a decirle que quiero ver la textura y puedo empezar a jugar con la saturación. Demasiado. Si quiero hacerlo un poco más amarillo, quiero hacerlo más frío, vamos a hacerlo un poco más caliente. Si quiero puedo jugar con el brillo, pero no es lo que quiero, o puedo jugar con el contraste, pero ya es decisión de ustedes. Voy a jugar un poco con el contraste, no va a ser tanto. Voy a dejarle un contraste de 5 solamente. No va a hacer mucha la diferencia, pero al final sí. Aquí ya tenemos esta textura, ya está aplicada. Y esta textura no necesita un displace o un desfase, pero sí necesita un bump. Así que vamos a tomar este color correction y vamos a añadirlo acá. No como instancia, sino como copia. Ya que como instancia, cualquier cambio que apliquemos acá va a llegar acá. Como copia no, así que vamos a tomar y ya estamos viendo el resultado. Vamos a decirle, como les decía antes, estos canales no trabajan con RGB. Pueden utilizarlo si quieren, pueden utilizar esta madera con este color, pero no es lo adecuado. Es mejor que lo trabajen con una escala de grises, con un monocromático. Así que vamos a decirle que quiero que sea monocromático y vamos a contrastarlo. Donde el negro sea lo que predomine, vamos a ir un poco al normal. Donde el negro sea lo que predomine, perdón, donde el negro sea lo que quede estático y donde el relieve se genere en los blancos o en los grises. Así que aquí ya tenemos una textura mucho mejor. Creo que el 30 es demasiado, ya que sería demasiado rústico. Vamos a bajarlo a 10, vamos a bajarlo a 8 y si lo apagamos podemos ver la diferencia. Es muy poco, pero tampoco queremos que, vamos a subirlo un poco, tampoco queremos que se vea tan rústico. Vamos a aplicar un render, vamos a decirle que sea en el zoom de los platos y vamos a aplicar un render.
Voy a pausar el video mientras. Muy bien, aquí ya tenemos el resultado final con esa textura y con el relieve. La verdad se ve muy poco, así que no tengo ningún problema en aumentarlo. Vamos a aumentarlo un 20. Y algo que se me había olvidado decirles es que, pero eso lo vamos a solucionar en el siguiente video, es que cuando trabajamos con colores consistentes y no con texturas, no es recomendable trabajar con un solo color, un blanco, un rojo, un azul, un amarillo, lo que sea, ya que en la vida real no existen los colores consistentes. ¿A qué me explico? Por ejemplo, una pared, supongamos que es una pared no de ladrillo, sino ya empastada y pintada de blanco. Esa pared es irreal darle un color blanco a través de un material de V-Ray, un color blanco como este, ya que la pared en la vida real al pintarla no va a quedar totalmente blanca, un blanco preciso y exactamente igual en toda la pared. Siempre va a tener ciertos manchones, por así decirlo, de un blanco más opaco, un blanco un poco más amarillento, y no son colores consistentes. De la misma forma en ningún otro material. Nunca tenemos colores consistentes, sino tenemos colores un poco más sucios, por así decirlo. No hablando de suciedad de tierra en ese tipo de cosas, sino que ya se los explicaré en el siguiente video, ya que este video ha tardado demasiado. Y en el siguiente video hablaremos también lo que son las reflexiones, ya que también todos los materiales tienen reflexiones, todos los materiales reflejan, ya sea opaco o ya sea un reflejo bastante nítido, pero todos los materiales tienen reflexiones. Así que vamos a empezar y vamos a aprender a trabajar con lo que son las reflexiones dentro de cada uno de los materiales y cómo trabajarla de manera correcta. Así que espero que les haya gustado este video, que hayan entendido los diferentes canales que hemos visto y cómo se trabajan. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.